Hermanos de Iglesia, Héroes de la Fe, es para mí un verdadero gusto volver a estar con ustedes en este domingo 27 de diciembre de 2020, luego de celebrar una de las Navidades quizás más extrañas, más atípicas que hemos tenido alguna vez, pero siempre agradeciéndole a Dios por su misericordia. Es por eso que le pido por favor que detenga un momento el video para orar y que le dé gracias a Dios justamente por su bondad, por esa misericordia infinita que tiene para cada uno de nosotros, y que le ponga la última semana del año en sus manos, confiando en que Él proveerá cada día y que así se mantendrá fiel durante todo el año 2021. El día de hoy estamos ingresando en la recta final de nuestro estudio sobre el Evangelio de Lucas. Hoy hemos de descubrir algunos detalles que probablemente se nos han pasado desapercibidos en una historia que no cabe duda que hemos escuchado muchas veces. Jesús ya ha sido arrestado, ha sido maltratado durante toda la noche y ha sido presentado delante de los sacerdotes. Durante el interrogatorio ellos van a preguntar y repreguntar para poder incriminarle. Hay que recordar que el contexto en el cual esto se desarrolla es un contexto justamente de una movida política que se intentaba hacer en contra de Jesús, siendo que el Imperio Romano no estaba interesado en lo más mínimo en condenar a alguien por causas religiosas. Es decir, los sacerdotes necesitan una confesión de sedición, es decir, de ser un alborotador por parte de Jesús, para poderlo llevar delante del gobernador. Sin embargo, esto no sucede y finalmente ellos acaban por acusarlo con sus propias preguntas. Si ustedes recuerdan, Jesús de manera recurrente les dice, eso lo dicen ustedes, esas son sus palabras, no las mías. Y bueno, los sacerdotes entonces utilizan esas esquivas de Jesús para atizar a la multitud, de que la multitud se encuentre en contra de él o al menos muy escandalizada. En ese contexto entonces vamos a comenzar con el capítulo 23, el cual no hemos de terminar hoy, sino que lo dejaremos en capítulo, literalmente para el próximo año. Empieza el capítulo 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, está hablando de los sacerdotes en particular y de todos aquellos que estaban junto con ellos. Llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciéndole que él mismo es el Cristo, un rey. Para poder comprender de manera adecuada lo que está sucediendo, hemos de contextualizar acerca de quién era Poncio Pilato. Poncio Pilato es el prefecto de Judea. Eso quiere decir que era el enviado por parte de César, es decir, del emperador romano, que tenía gobierno sobre la provincia donde Jesús estaba predicando, y éste fungía como juez en la provincia. Poncio Pilato entonces es quien históricamente va a administrar el juicio de Jesús. Y este juicio va a estar revestido de muchas irregularidades, las cuales Lucas va a ir poniendo en orden y poniendo en contexto. Recordemos que Lucas está escribiendo este evangelio de manera diferida, es decir, lo escribe cuando las cosas ya han sucedido y de hecho él no fue testigo ocular, sino más bien se va a referir a todo aquello que ha podido probar mediante el método científico. Eso es algo que estudiamos en la primera lección de esta serie. Eso quiere decir entonces que Lucas ha hecho una reconstrucción de los hechos a nivel documental. Todo lo que en el juicio se dijo quedaba documentado y Lucas ha hecho uso precisamente de todos esos vestigios históricos para hacer su reconstrucción. Además, Poncio Pilato tiene un ejército a su disposición, es decir, Pilato no es solamente una autoridad de papel, no es una autoridad blanda, más bien es todo lo contrario. Pilato es una autoridad fuerte, una autoridad que tiene verdadera capacidad coercitiva sobre el pueblo, y es precisamente por eso que le respetan.
Pero es que además Poncio Pilato es el oficial para informar al emperador y además es el oficial para canalizar los tributos. Aquí en pantalla nos encontramos con una moneda de la época con un símbolo que representaba a Pilato. Esta es una moneda de oro, una moneda de tributo, de las cuales fluían hacia Roma muy regularmente. Por lo tanto, el elemento tributario, es decir, los impuestos, eran un punto fundamental, porque esa era la manera en la cual Poncio Pilato mantenía su gracia delante del emperador. En el momento en el cual Poncio Pilato dejase de enviar los tributos al emperador, en ese momento él mismo sería relevado del cargo y probablemente enfrentaría una condena bastante fuerte. Entonces, los fariseos saben perfectamente este detalle y saben lo importante que para Pilatos es que se estén pagando los impuestos. Por eso es que los cargos que le van a imputar a Jesús llevan ahí unos detalles muy maliciosos que precisamente van a ser encaminados a que Poncio Pilato le condene. Le van a acusar de tres cosas a Jesús. Van a decir que Jesús instiga a la subversión del pueblo. Esto, desde luego, se trata de una acusación completamente infundada. Infundada porque Jesús, de hecho, lo que ha predicado durante 3 años en toda la región es amor, es no estar en contra de las autoridades. De hecho, taxativamente ha hecho referencias al emperador que hay que respetarle, pero que también hay que dar el crédito al Señor, a Dios, por todas sus bondades. Entonces, no existe ninguna prueba en absoluto acerca de que él esté instigando al pueblo a una subversión o a una revolución. Pero sí que es un punto importante a conocer por parte de Pilatos, porque un subversivo, un agitador, será siempre condenable en el sentido que no podía permitirse el gobernador de la provincia que hubiese un conato revolucionario ahí, precisamente porque esto no le agradaría en nada al emperador y podría resultarle bastante negativo. El segundo cargo que le están imputando a Jesús será que atenta contra el emperador al prohibir pagar impuestos, lo cual era frontalmente un invento. Esto es algo que realmente los sacerdotes se habían inventado en ese momento y de hecho es contrario a las enseñanzas de Jesús, porque Jesús mismo ya había dicho hacía unos días que había que pagar impuestos, precisamente cuando le pusieron a él una trampa en la cual le preguntaban si era lícito pagar el tributo al emperador. Y la respuesta de Jesús había sido bastante clara: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, pues realmente la situación era que estaban inventando delante de Poncio Pilato. Desde luego, las palabras de los sacerdotes judíos tenían mucho peso. Y mucho peso no solo porque eran las autoridades religiosas judías que el imperio reconocía como nexo, sino porque estos eran los que mantenían al pueblo aplacado, tanto en el término de las sediciones, es decir, de las revoluciones, como también en el término del pago de los impuestos o el pago del tributo. Aquí es muy necesario aclarar un par de detalles. Ciertamente los sacerdotes, los fariseos, obtenían un pago directamente por parte del Imperio Romano. Ellos obtenían pago monetario por mantener al pueblo tranquilo, por mantener al pueblo en paz. Y ese pago era pues conocido por todos y conocido particularmente por parte del grupo guerrillero del cual hemos hablado muchas veces, de los celotes. De hecho, los celotes llamaban a los sacerdotes, a los fariseos, como hijos del dinero, o normalmente traducido como barmoneta. Los barmonetas o hijos del dinero eran los mismos fariseos en el lenguaje de los celotas. Los celotas entonces eran enemigos frontales de los fariseos y viceversa. Por lo tanto, los fariseos están encaminando
la conversación a acusar a Jesús justamente de ser eso, de ser un celote. Ahora, el tercer cargo es un cargo particularmente extraño en el término que, bueno, pues llamarse rey en algún momento pues no debería ser un delito. Sin embargo, la suplantación de autoridad sí que lo era. Entonces, lo que los fariseos estaban intentando poner en la mesa de Poncio Pilato es que Jesús era una verdadera amenaza en el término que se autoproclamaba rey, suplantando la autoridad tanto del propio Poncio Pilato como prefecto de la provincia, como del emperador, quien pues reinaba justamente sobre toda la zona. En ese sentido, entonces, es muy necesario comprender que todos los delitos que se le estaban imputando a Jesús eran eminentemente delitos políticos. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento los sacerdotes van a decirle a Pilato que Jesús está cometiendo un delito religioso, no le acusan de blasfemia, no le acusan de ningún tipo de falta que tenga que ver con la espiritualidad, porque sabían perfectamente que a los romanos eso realmente no les importaba en absolutamente nada. Necesitaban convencer a los romanos de matarle. ¿Y por qué no los mataban ellos directamente? Bueno, lo que pasa es que los fariseos necesitaban mantener esa pulcritud moral ante la sociedad. No podían ellos mandar a matar a un hombre, y mucho menos a un judío, directamente, porque entonces se caería el teatro y le darían más argumentos a los celotes para continuar atacándoles. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Voy a detenerme acá por un momento para que comprendamos cuál es la gravedad o no de las palabras de Jesús. La pregunta de Poncio Pilato es particularmente tramposa en favor de Jesús y en contra de los sacerdotes. Porque fíjense bien, la pregunta fue muy específica. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y por qué le pregunto directamente por si era el rey de los judíos? Pues porque eso, como tal, no constituía falta alguna, no constituía un atentado contra la autoridad del emperador. Los judíos podían tener su rey si querían, y si éste se estaba proclamando rey de ellos, pues cosa suya, siempre y cuando no se fuese a constituir como rey de la provincia de Judea, o rey, por supuesto, del imperio, entonces, jurídicamente hablando, no constituía una falta. Por eso es que Pilato le hace la pregunta tan específica, porque Pilato en realidad lo que quería era que él le respondiese que sí, y pues si le respondía que sí, pues no había ningún problema, porque no había una verdadera falta cometida. Y Jesús se lo responde tal cual lo había estado haciendo con los sacerdotes. Le revierte en la respuesta. Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, vean que hay un punto importante. Los sacerdotes están acompañados de una gran cantidad de personas a las cuales han llevado a presenciar el juicio. Estas personas no se tiene claro, en realidad ningún evangelio lo narra, si se trataba realmente del pueblo en general, si era la vox populi, es decir, la voz de todo el pueblo, o si se trataba de una parte del pueblo llevada específicamente para el juicio. No se tiene registro de eso, no se sabe si esto pudiese ser posible. Lo cierto es que en el juicio esa gente, ese pueblo está presente. Y pues lo que hace Pilato es decirle, miren sacerdotes, miren pueblo, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, es decir, ellos le estaban respondiendo a Pilato, le estaban instigando a Pilato para que cambiase su decisión. Ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ven que es importante recalcar aquí dos puntos relevantes. En primer lugar, ellos estaban porfiando y le insistían diciendo,
Pilatos, este es un peligro para ti. Este es un peligro porque si esta gente que le sigue empieza a tomar fuerzas y empieza a darse cuenta que no le hacen nada a él por la revolución, entonces va a ser un peligro político para Roma. Pero además los sacerdotes cometen un error que va a ser crucial. Le dicen que viene enseñando por toda Judea, pero que empezó desde Galilea. Y entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Voy a detenerme acá para hacer una explicación muy necesaria. Pilatos tenía jurisdicción sobre Judea, pero Galilea estaba fuera de su dominio, estaba fuera de donde él podía realmente juzgar. Galilea estaba a cargo de Herodes, Herodes Antipa. Este Herodes era quien realmente tenía poder sobre Jesús, siendo que él pertenecía a su jurisdicción. Y casualmente, Herodes está en ese momento en Jerusalén. Por lo tanto, lo remiten con él. Es muy probable que Herodes estaba en el palacio haciendo otras diligencias. Pero, ojo, Herodes es un tipo particular, es una persona que tiene por característica la excentricidad. Es un excéntrico, es una persona rara con reacciones extrañas y es precisamente ante él donde va a ir a parar Jesús. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes tiene curiosidad por Jesús, sabe de su fama, sabe de las proezas que ha venido realizando, pero no es que tenga fe en Jesús ni nada por el estilo. Es que Herodes lo que quiere ver es qué pasaría si Jesús hace una señal o hace un milagro delante de él. Y le hacía muchas preguntas. Herodes no para de preguntar, pero Jesús decide guardar silencio. ¿Por qué motivo Jesús no se defendió? ¿Por qué motivo Jesús no dijo nada delante de Herodes? Bueno, muy probablemente es porque Jesús pues no quería defenderse, sino que estaba ya claro en que su deber para con la misión que el Padre le había encomendado era precisamente el de ser condenado. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con vehemencia. Es decir, los sacerdotes y los escribas no paran. Ellos continúan acusándole delante de quien le está juzgando. Y al ver Herodes que no le contestaba nada, entonces con sus soldados le menospreció y escarneció. Es decir, que se burló de él. Y la burla consistió precisamente en que le vistió con una ropa espléndida. Es decir, le mandó a traer una ropa de rey, una ropa que le significara como la burla de lo que él decía ser. ¿Por qué burlarse tanto? ¿Por qué es hacer escarnio? Bueno, porque es que Herodes realmente se fue muy decepcionado. Herodes quería ver un show de magia, algo que le sorprendiera, algo que le entretuviese, y no obtuvo nada. Y volvió a enviarle entonces a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Como ya se pudieron dar cuenta, los caracteres de ambos son completamente diferentes. Pilato parece un tipo muchísimo más comedido a la hora de emitir juicio y Herodes en cambio es muchísimo más imprudente, muchísimo más escarnecedor como tal. Sin embargo, parece que el juicio de Jesús va a acabar por unirles en un mismo sentido. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. He aquí,
Nada digno de muerte ha hecho este hombre. En realidad, Pilatos está a punto de dejarle libre, porque después de hacer todo el interrogatorio, no encuentra ninguna prueba de las acusaciones que le están realizando. Le soltaré, pues, dice, después de castigarle. Cuando habla de castigarle, en realidad hablaba de azotarle. El azote era un castigo muy común en la época para hacer ver que nadie que fuese sometido a juicio podía salir impune. Pero ese era un castigo menor en realidad con respecto a lo que los sacerdotes pedían. Pero hay un detalle más, que tenía la necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Esto porque había una tradición del imperio en el cual durante la fiesta local se perdonaba la vida de uno de los acusados o de los presos que se tenían. En este caso, al ser la Pascua judía, pues precisamente debía soltar a alguien. En ese sentido, Pilato pretendía cumplir con la tradición con Jesús, es decir, le iba a soltar en ese momento. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás. En realidad lo que le estaban diciendo es: no queremos que sueltes a Jesús, queremos que sueltes a Barrabás. Es decir, Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. A ver, ¿qué es la sedición? La sedición es una revuelta en contra del gobierno. Es decir, Barrabás se trataba de un celote, como ya lo hemos escuchado antes, que había sido acusado de levantar al pueblo en contra del gobierno romano. Y había sido acusado también por un homicidio. Aquí es bien interesante porque el pueblo está pidiendo que suelten a un hombre que estaba acusado exactamente de lo mismo que Jesús. Y es más, tiene entre los cargos no solo la sedición, sino que un homicidio. Quiere decir que el pueblo está pidiendo que suelten al que tiene más cargos y que dejen al que tiene menos. Pero la pregunta es, ¿y por qué Barrabás? Bueno, hemos de decir que Barrabás es, digamos, la traducción latinizada de Bar-Abba. Bar-Abba literalmente significaba hijo del padre. En realidad, pues no significaba nada. Se puede inferir que era una forma genérica para llamarle al guerrillero que usaba un seudónimo, pues que nadie podía reconocer. Evidentemente, Bar-Abba, es decir, hijo del padre, no es un nombre de una persona. Más bien es como la versión judía de lo que modernamente conocemos como Juan Pérez. Es cualquiera, es una persona, quien sea. ¿Por qué Barrabás entonces utilizaba un seudónimo? Precisamente para proteger a su familia en caso de ser arrestado. Nadie sabía quién era el hijo del padre, y en ese sentido entonces podía proteger a sus seres queridos, siendo que se encontraba como uno de los líderes de los celotes. Es decir, este señor era alguien que comandaba la revolución, y era por eso que el pueblo lo admiraba mucho, lo quería, lo estimaba. Y es precisamente porque le estiman que están pidiendo que le suelten. Y le piden que le suelten porque es que el pueblo en realidad está viendo a Barrabás, o sea, al líder guerrillero, como un Mesías a la altura de la expectativa. Recuerden que el pueblo judío está esperando un Mesías que le libere del imperio romano, que los saque de la opresión romana. Y Barrabás había demostrado que estaba dispuesto incluso a matar por la causa revolucionaria en favor del pueblo judío, algo que Jesús en ninguna forma estaría dispuesto a avalar en algún momento. Entonces, cuando el pueblo, asusado por los sacerdotes, se encuentra a un Cristo, a un Mesías, que predica el amor y que predica que hay que seguir pagando los impuestos a pesar de que son injustos, y tienen a un Mesías, entre comillas,
que ha matado por su pueblo y que está dispuesto a liberarles y a liderar la revolución, entonces es evidente que el pueblo de forma emocional, de forma visceral, va a pedir que Barrabás sea quien esté libre y no Jesús, porque políticamente hablando les representa muchísimo más y les trae mayores beneficios que tener a un Jesús que simplemente predicaba acerca de cuestiones espirituales. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, es decir, Pilato estaba empeñado porque realmente no encontraba ningún delito. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y les soltaré. Les está reiterando el plan. Pero ellos van a instarle a grandes voces, es decir, aquí habían gritos, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Aquí deseo detenerme para hacer una pequeña reflexión acerca de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Pilato le hace caso? Porque digo, Pilato estaba completamente convencido de que este hombre era inocente. Pilato, de hecho, en otros evangelios es narrado que incluso hace el acto de lavarse las manos diciendo, por mí no va a ser condenado, lo condenan ustedes. ¿Pero por qué les hace caso? Pues en realidad Pilatos estaba falto de carácter frente al pueblo. Pilatos tenía miedo de que esto le resultare en una revolución o que esa turba embravecida llegase a causarle problemas políticos. Porque entonces Pilatos se vería expuesto delante del emperador como alguien que no tenía control sobre la provincia que le habían encomendado. Entonces, si la solución para que la gente estuviera tranquila era matar a Jesús, bueno, ¿por qué no hacerlo? Simplemente lo mataba y ya. ¿Le convenía a Pilatos que Barrabás estuviese suelto? Pues la verdad es que no. Políticamente hablando, Barrabás era muchísimo más peligroso que Jesús. Pero también sabía que Barrabás podía ser vuelto a arrestar. Pero si soltaba a Jesús, podía venírsele una revolución que probablemente no iba a poder controlar de manera fácil, o, lo que es peor, causar un baño de sangre que luego le crease olas políticas. Podría concluirse entonces con toda certeza que la condena en contra de Jesús fue producto de causas meramente políticas y en ninguna forma de carácter religioso. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Vamos a quedarnos hasta acá con el relato. El próximo año seguramente tendremos la parte final de este versículo y cómo se desencadenan los hechos que van a concluir con el relato del Evangelio de Lucas. Que tengan un muy feliz fin de año, mis hermanos, que 2021 nos llene siempre de la bendición del Señor, confiados en su protección y confiados en que Él tiene el control.